Buenas. Hola. Perdón, estoy hace como, Hola, buenas tardes. buenas, estoy como hace 20 minutos tratando de meterme, me metí por otra compu porque esta tiene poca batería y la puse a cargar y me pedía el código y ponía el código que supuestamente es y no iba. Así que les pido disculpas, estaba por abandonar, estaba por decirles que no sé qué pasaba con la clase, pero no la podía dar. Y bueno, logré entrar, pero ya estaba muy enojado con el mundo. Así que bueno, les pido disculpas, estoy hace un montón. Estoy tratando. Sí, Sonia, ¿qué pasa? Ah, Fue un estoy hace, error. No sé qué me pasa últimamente que toco mal los botones acá. estoy hace un montón, pero bueno, ya está. Nada, cosas que pasan. Por suerte ya me, ya me pude conectar. Bueno, a ver, empezamos entonces. Cualquier cosa, abro el chat acá. Ahí está. Siempre hay alguien que me saluda por el chat, como en este caso Luis Carlos Romero Fernández. Así que buenas tardes y a todos los que no me saludan por el chat también buenas tardes. Juan Pablo, bueno, no, ya está, ya me doy por saludado por todos. Bueno, así que perdón, nada, estoy hace 20 minutos renegando con esto, me pedía un código, yo ponía el código que me dieron en su momento, nunca me había pedido un código, no sé qué pasaba, bueno, ya está. Eh, Ahí le subí a la carpeta todos los fallos que encontré, que son 8 o 10 fallos sobre el tema de incorporación de tasas en tarifas. No hay fallo, hay un solo fallo de sala, creo, no hay fallo obviamente de corte. Y bueno, los argumentos son los que charlamos el otro día, la autonomía municipal versus los derechos de usuarios y consumidores, el derecho a una información adecuada, el derecho bueno, la imposibilidad de incluir cosas que no tienen que ver con el servicio en sí. Bueno, el debate es ese. No lo cierro, sobre todo porque lo voy a poner como tema opcional para la tesina, no, el trabajito que tiene que hacer conmigo. Así que no lo cierro del todo, pero anda por ahí. Son temas de los cuales hablamos bastante el otro día y me parece que está bien. Entonces, el otro día, y haciendo un poco de resumen, cualquier cosa me frenan, pero quiero ir un poquito más rápido porque perdí mucho tiempo en pavadas. Eh, la tarifa está pensada para soportar el costo del servicio. Saquemos la discusión que tuvimos sobre si incluir cuestiones de tasas municipales o no, eso dejémoslo en un costado por ahora, sino que vayamos más a la doctrina clásica respecto de la inclusión adentro del costo del servicio, que bueno, algunas veces tiene alguna particularidad, como en electricidad o en gas, en donde el servicio tiene como tres patas. Por un lado está el costo de la generación, por otro lado, esto se me va a acordar, porque claro, se consume más rápido de lo que tengo, así que tenemos un problema ahí. Estoy mirando eso. Me queda 11% y cuando entré decía 13%. Por eso quise ir a otra compu, pero bueno, si se me corta, busco la manera. ¿A ustedes le cambiaron el código o sigue siendo ese 874 no sé cuánto? ¿Tienen ese código para entrar acá ustedes? Entramos por el link directamente, no nos pide código. No entramos con código. Bueno, en su caso me meto por el link y nada, y activo el micrófono de ahí si puedo. Eh, a ver cómo sería, antes de que se me corte. Si no te Eh, podemos poner el link ahí en el chat para que puedas entrar por ahí. no, es Pero que si yo entra supuestamente, con el... Hola, buenas tardes. Si entra con el link no nos va a poder dar nadie acceso. pero yo no, Ah, claro, pues se va a cortar esto. Bueno, no, por eso, es que por eso yo tengo que entrar por el otro, pero bueno, no lo logré. No sé si fingir demencia y avanzar con la clase o tratar de resolverlo de alguna manera ahora. Eh, si yo me meto acá, reuniones. a veces pide un código cuando ingresás desde otra computadora que nunca ingresaste.
Sí, que no sería el caso, pero bueno. Pero ese código supuestamente es el que yo tengo acá, que es 874, no sé cuánto. Ahí estoy, creo, ¿eh? Estoy como dos veces. Sí. Bueno, entonces me muteo acá y me salgo acá. Ahí Ahí estoy. estoy. Ahí Ahí estoy. estoy. ¿No? No, estoy dos veces. Ahí está, pero no importa. Eh, me salgo. Qué ridículo. Eh, es que no me quiero salir. Es como que estoy en... No sé qué pasa. Ah, yo me estoy escuchando acá. Ya está. Ahora me muteo acá. Ahí está. Ahora me están viendo todos una sola vez, ¿no? ¿Estamos bien? Bien, si se llega a cortar esta, sigo por acá, que veo que estoy acá. Listo, ya está. Bien, qué increíble esto. Me estoy viendo desde acá como si fuera un coso de televisión. Bien, entonces la tarifa, es difícil así seguir el hilo. La tarifa necesitamos que cubra el costo, que como dijimos en gas y electricidad, está dividido en tres. La generación de ese gas o esa electricidad, más el transporte, que es lo que nos trae desde donde se genera el gas o la electricidad en una tensión mayor a la capacidad, a la posibilidad del uso domiciliario, y ya bajando la tensión de la electricidad o la kilocaloría del gas a una cantidad consumible para el usuario domiciliario, la red de distribución eléctrica. Entonces, si bien nosotros o pagamos todo eso, en realidad se nos trasladan los otros dos de alguna manera y lo pagamos todos juntos a la tarifa. Es decir, nosotros no es que le pagamos a la transportista y a la generadora con tarifas diferenciales, sino que en la tarifa pagamos todo ese costo de los tres servicios, generación, transporte y distribución, más el margen de ganancia que tiene la empresa, más en su caso, si estuvieran contempladas algunas inversiones, etcétera, más los gastos administrativos, más lo que nos sale el propio ente que controla ese servicio. Bien. Entonces, la pregunta es, o decíamos el otro día, si nosotros tenemos una tarifa que sale 10 pesos, pero debiera salir más, 15, por decir algo, igual ahora se estabilizó esto, está en 13%, así que no creo que tenga que cambiar de compo. Bueno, capaz que sí, pero ya está. Si nosotros tuviéramos que resolver esa cuestión, tendríamos a priori tres caminos posibles. Estoy repasando un poquito y ya me meto en la clase de hoy. Uno sería subir la tarifa, otro sería subsidiar desde el Estado la diferencia y otra tercera opción sería bajar la calidad del servicio. Es decir, bueno, hago cortes programados, bajo la calidad de la prestación, que esa es la peor variante y es la que la verdad que no sería aconsejable utilizar nunca, sobre todo en los servicios domiciliarios. En estas discusiones que vienen hace unos años respecto al transporte urbano y eso, ha ocurrido eso, es decir, hay menos frecuencia, por ejemplo, por lo tanto, no es que no se usa, no es solo de libros, sino que se termina usando. Entonces, supongamos que el concesionario quiere aumentar las tarifas porque con las tarifas actuales no logra cubrir el costo del servicio porque lo que le pagan los usuarios no le alcanza. Entonces, tiene que eh, proponerle un nuevo cuadro al ente y tienen que convocar una audiencia pública. ¿Por qué hay que convocar una audiencia pública? Cuando uso la otra compu me miro en un monitor y la verdad que es medio tragicómico. ¿Por qué hay que
¿Por qué hay que convocar una audiencia pública? Bueno, básicamente por digamos, la posibilidad de escuchar a los usuarios. El artículo 42 habla de los marcos regulatorios, la necesaria participación de los usuarios, a la educación, la defensa de la competencia, una información adecuada y veraz, es decir, todos los derechos de usuarios y consumidores. La única forma la forma para escucharlos es generar un canal de participación adecuada para que esos usuarios y consumidores puedan participar, ejerciendo sus derechos, en la discusión sobre el aumento de tarifas. ¿Es la audiencia pública el único camino posible? No. En algunos servicios como electricidad y gas está especialmente establecido que así lo sea. No es que es la única forma de establecer una relación para garantizar derechos a los usuarios y consumidores, pero en algún punto es la más habitual, la más eficaz, la que cuando está regulado se regula, no impide que existan otras, pero tiene que haber una. Es decir, lo que seguro no se puede es generar un aumento de tarifas sin la debida participación de usuarios y consumidores. Y se ha entendido que, o bien porque lo establece expresamente el marco regulatorio, la ley de gas o la ley de electricidad, o bien porque es el mejor mecanismo para garantizar los derechos de información veraz y adecuada de los usuarios y consumidores, la audiencia, ante la ausencia de norma, sería el mecanismo más adecuado. ¿Por qué de alguna manera no se puede eludir este paso? Básicamente sería como no contar con un procedimiento obligatorio para un procedimiento, es decir, un paso cualquiera para un procedimiento y ese paso ser obligatorio. No sé, desde la apertura de ofertas en un contrato administrativo, el dictamen de jurídicos o el informe técnico previo o el informe previo a alguna decisión de la administración, que más allá de que algunos autores entienden que esto es un vicio en el procedimiento por la omisión en el procedimiento de audiencia pública, otros entienden que es un vicio de legalidad por la obligatoriedad de la audiencia pública, y eso lo dejo más para la materia acto y procedimiento, son dos distintos acá, ¿no? Para la materia acto o para la materia procedimiento, más allá de eso, lo importante, lo que tenemos que tener en cuenta es que no es legal un procedimiento de aumento de tarifas sin la debida participación ciudadana. El primer fallo emblemático de Cámara, creo que es Sala 4 de la Cámara Contencioso al respecto, es Yusefian, del año más o menos 98, Martín Yusefian. Y hace pocos años, y ya un fallo de corte bastante emblemático, es el fallo Cepis. Bien, lo pongo ahí en el chat para que lo tengan. Bien. ¿Qué es el fallo Cepis? Bueno, como dijimos el otro día, cuando termina el año 2015 e inicia el gobierno el ingeniero Macri, las tarifas estaban groseramente bajas y generalizada la baja para toda la población, ¿no? Y a partir de ahí se busca desde el Estado, argumentando que estaban muy bajas, reconstituir rápidamente el valor que pagaba cada usuario en la tarifa, reduciendo drásticamente la enorme torta de subsidios que se pagaba del Estado, y se procedió entonces a, ¿cómo se llama? A aumentar las tarifas por una resolución, a las tarifas de gas por una resolución, y curiosamente esa resolución citaba unas audiencias que se habían hecho como 10 años antes. Es decir, decía de alguna manera, sí, las audiencias ya se hicieron, en el medio se decidió no aumentar y ahora estamos aumentando. Es decir, no decían, no necesito tener una audiencia, sino que usaban una audiencia que se había utilizado hace mucho. Era bastante curioso el argumento, pero bueno.
CEPIS es una asociación civil sin fines de lucro que se presenta en los juzgados federales de La Plata. Ahora nuevamente hay un fallo CEPIS que tiene que ver con la designación de los jueces por decreto del 99-19, que es la misma asociación, así que por ahí les suena el nombre por eso. Pero básicamente el fallo CEPIS, bueno, tiene un montón de gente que ha escrito sobre el tema. Yo ahí puse 4 o 5, hay 100.000 más. La Universidad de José C. Paz en su momento hizo una charla abierta sobre el tema por la importancia que tuvo, el impacto general que tuvo el fallo. El fallo tiene algunas particularidades, obviamente exige la convocatoria de una audiencia, frena los aumentos para usuarios domiciliarios, una particularidad, no para usuarios industriales ni comerciales, porque entiende que de alguna manera se podrían haber representado solos, pero si el vicio de la audiencia estaba para todo el mundo, no se entiende eso. Son estos fallos que tienen más de un voto, que los votos son medio, cada uno tiene sus particularidades. Eh, Después, otro tema que trata en un momento dice, y además, vale recordar que no se ha designado el defensor del pueblo, por lo tanto, los usuarios tienen alguien menos que los defienda, eso lo dice al final del fallo. Nota al pie de página, eso fue en 2016, estamos en 2025 y no tenemos a un defensor del pueblo. Es decir, se da una particularidad, una especie de degradación democrática parcial y como un deshoje de una margarita o algo que gotea y va perdiendo agua de a poco, que es que nos cuesta mucho como sociedad democrática ponernos de acuerdo para designar nuevas autoridades. Y ustedes fíjense que en este momento tenemos una corte de 3 miembros, no tenemos un procurador nombrado, está el doctor Casal, pero porque es interino, no tenemos defensor del pueblo y no tenemos algún cargo más que se me escapa. Creo que procurador penitenciario. Es decir, lamentablemente, y esto escapa a la materia, por supuesto, no tenemos una convivencia democrática adecuada en los últimos 20 años, diría yo, que nos permite ir llenando estas vacantes adecuadamente. Lo único que se ha logrado es nombrar a Rosati y a Rosenkrantz. Primero se quiso hacer por decreto y por suerte después se nombraron conforme a derecho. Pero esta crítica que hace el fallo sobre la falta del defensor del pueblo fue en el 2016 y sigue hoy. Entonces, lo que dice el fallo es, las audiencias públicas son un requisito ineludible para el aumento de tarifas, por lo tanto este aumento no va para usuarios, los comerciales y los industriales se pueden defender solos. Las audiencias que se hicieron en otro momento no sirven para nada. Habla de las categorizaciones de los usuarios y lo importante que es una buena política para los usuarios más vulnerables. Lo tira así como al pasar, en Obiter, creo que considerando 31, 32, ya no me acuerdo. Y bueno, se frenan los aumentos. Esto, les cuento el final de la historia de ese año, se convocan efectivamente las audiencias y los aumentos se producen pocos meses después. Es decir, no vayan a imaginarse que esto se frenó por mucho tiempo. Pero es un muy buen fallo para sentar las bases democráticas de cómo se tiene que hacer por lo menos un procedimiento de aumento de tarifas. En el campus van a ver que el abogado de CEPI, que es Pedro Sisti, charla en el canal mío de YouTube, así que tienen ahí como para hablar con él, para escucharlo, hablando ahí sobre el fallo y cuenta alguna cuestión menor de la cocina, de cómo se fue haciendo, está buena la charla. Hace bastante que no la escucho, pues la charla 1, 2 o la 3 del canal, o sea, de las primeras que hice. Bueno, y entonces nos tenemos que preguntar, en algún sentido, y ahí nos metemos, si se quiere, en el tema que quería terminar de cerrar de la clase 4, que sería el tema anterior, pero no importa, estamos muy bien de tiempo.
que es cómo es y cómo tendría que ser una audiencia pública. Es decir, está bueno que el fallo CEPIS haya dicho, para aumentar tarifas hay que hacer una audiencia pública. Eso, digamos, es una base democrática saludable, es una buena decisión de la Corte, no tiene mayores oponentes esa decisión. Pero dicho esto, ¿qué es una audiencia pública hoy por hoy o cómo se configura una audiencia pública? Una audiencia pública debería ser lo siguiente. Debería haber un informe que explica las razones por las cuales se tiene que aumentar una tarifa. Ese informe debería ser de lectura sencilla para toda la comunidad. Tendría que haber una propuesta de aumento, ¿no? A partir de ahí debería establecerse, después de haber subido la información objeto de la audiencia, una especie de lista de inscriptos, de oradores, con un determinado tiempo, y esos oradores debieran de alguna manera argumentar a favor o en contra de esta propuesta de aumento de tarifas, y de lo producido, es decir, de la propuesta inicial y de lo debatido, pongámosle comillas al debatido, son exposiciones orales, en general a favor y en contra de ese aumento por la ciudadanía en la audiencia, un informe circunstanciado de si vale la pena o no proceder al aumento tal cual lo pidió la concesionaria del servicio público, y en su caso sí o no y por qué. La realidad es que esto en los hechos está mucho más, es mucho más formal que real y está mucho más minimizado y mucho más eh, suavizado y tiene mucho menos efecto que el que por ahí pensaron cuando escribían el artículo 42 de los constituyentes del 94. En general, el aumento sale tal cual lo pide la concesionaria oportuna originariamente, y la audiencia pública no deja de ser más un procedimiento formal que real y una especie de pataleo público en donde un montón de gente se saca las ganas de criticar, si así lo considera, la propuesta del aumento de tarifa, y el informe posterior es más una especie de versión taquigráfica de lo que se dijo ahí que un real análisis confrontando las distintas posiciones de lo que ocurrió ahí y que eso sirva de un real insumo para una toma posterior de una decisión. ¿Se entiende? Es decir, ¿qué debiera hacer? Debiera haber una propuesta de aumento con argumentos de fácil lectura y comprensión para toda la ciudadanía, una convocatoria a una audiencia de fácil horario y acceso y o posibilidades de participación real, es decir, si lo hacemos en un horario hábil, con poca gente de acceso al lugar, sin difusión en YouTube, etcétera, y la verdad que también estamos haciendo una restricción en los hechos de el verdadero objetivo de una audiencia pública. Debería debatirse en la audiencia pública los argumentos a favor y en contra de los argumentos para subir una tarifa, y en la medida que vale la pena subirla o no, debería discutirse eso. No se discute, en realidad se vuelcan argumentos a favor y en contra. Muchas veces primero ataca Boca y después ataca River, por decir algo, y en un momento anotamos ataques de Boca, ataques de River, firmado, etcétera. Y debería entonces, quien tiene que tomar la decisión, utilizar ese insumo que le acaba de proveer la ciudadanía para tomar una decisión. La verdad que de esto pasa poco y nada. Pasa poco y nada. Es decir, había un fallo en Ciudad, creo que se llamaba Raúl Fernández, en donde se hizo una audiencia pública para aumentar el subte. No está en el campus, lo voy a buscar a ver si lo encuentro.
se hizo una audiencia pública para aumentar el subte, y al día siguiente medio que se hizo un corte y pegue de todo lo que se habló en la audiencia, y al día siguiente a las 10 de la mañana se aumentó el subte. Entonces el fallo decía algo así como, es evidente que no se ha tomado ni el tiempo de lectura, no es posible ni haber leído lo que se charló ayer porque la tarifa se aumentó. Es decir, ponía en evidencia algo que se suele hacer, pero en ese caso sí, tan burda que permitió hacer esto. Entonces, la verdad que la audiencia pública nos ha otorgado en estos 30 años de reforma constitucional, 31 ya, pocos resultados reales de efectiva participación ciudadana. Es decir, es más un paso formal que un verdadero debate ciudadano sobre si la decisión a tomarse es la correcta o no. ¿Es mejor que no haya nada? Y yo entiendo que sí. Ahora, lo que nos falta, entiendo yo, es una sensible mejora en cómo utilizo ese insumo que me provee la ciudadanía adecuadamente y efectivamente para terminar tomando la decisión de si aumento o no las tarifas. Bien, ¿estamos? A ver si me quedó algo de la clase 4, creo que no. Y con esto estamos. Ah, sí, efectivamente, lo de la carpeta de tasas municipales incluidas en servicio público la puse en la clase 4. Bien. Entes. ¿Seguimos? Encima veníamos un poquito atrasados por mis idas y vueltas con la informática. Cuando se decide en la ley de reforma, estamos en la clase 5 para el que con mi prédica, con mi crítica sobre las audiencias públicas se quedó dormido, despiértense que ya cambiamos de clase. Estamos en la clase 5. Cuando en la ley de reforma del Estado de 1989 se decide privatizar las distintas actividades, servicios públicos y otras que llevaba adelante el Estado, achicando mucho el Estado en una política que le podemos encontrar algunas similitudes con la actualidad respecto de una idea de un Estado que se tiene que hacer cargo de menos cosas. La relación entre la prestación de un servicio público pasa de tener 2 patas a 3. Es decir, pasamos de un Estado prestador con usuarios, 2 patas, o sea, de Estado prestador y usuarios, 2, a privado prestador, usuarios y entes regulados. 3 sujetos en la prestación de un servicio. Bien, entonces las preguntas del millón o este nuevo sujeto, que en realidad no era técnicamente nuevo, pero este volvió a tomar un rol muy importante, tenía que de alguna manera controlar la efectiva prestación conforme a las normas, al contrato de concesión firmado, es decir, conforme a derecho, y de alguna manera ser quien, controlando esa efectiva y regular prestación conforme a derecho, defendía a los usuarios en la medida en que si esto no ocurría, se le daba una intimación a la compañía prestadora del servicio, al privado, y en su caso se lo podía sancionar. Entonces, de alguna manera, y hay un artículo bastante famoso de Bianchi, estos nuevos entes o este nuevo sujeto que participaba en los servicios públicos, llamados entes reguladores, tenía de alguna manera
una cantidad de funciones ahí adentro, que si ustedes buscan los artículos de la ley de gas o la ley de electricidad, que para hablar de contratos en particular hablamos en la clase 7, recién en la última hablamos un poquito de cada uno, pero no importa. Van a ver que tiene un montón de funciones. Y de alguna manera lo que dice Bianchi ahí, en este artículo, Bianchi entes reguladores, es que estos entes presentan características históricas de los tres poderes, es decir, tienen funciones administrativas o ejecutivas, funciones legislativas y funciones judiciales. Vamos a empezar por las que tienen más, las que generan más controversia, que son las funciones judiciales, ¿no? Si nosotros miramos el viejo artículo 95 o el actual artículo 109 de la Constitución Nacional, pero les digo viejo 95 para que sepan que no es algo de la reforma del 94, vamos a encontrar que expresamente el artículo 109 dice que en ningún caso el presidente de la nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer la fenecida. Con esta interpretación amplia de este artículo del 95, es la razón por la cual todas las veces que se crean tribunales administrativos en la esfera del Poder Ejecutivo, se discutía históricamente si podían resolver conflictos entre partes, es decir, si podía un tribunal administrativo adentro del Poder Ejecutivo, como en este caso serían los entes, ejercer una función típicamente jurisdiccional, que es la de resolver un conflicto entre partes, es decir, ponerse de alguna manera el traje de juez para resolver un conflicto cuando el artículo 109, el anterior 95 de la Constitución, lo impide expresamente, ¿no? Y el tema es que, si bien los entes reguladores revivieron en la década del 90 con las privatizaciones con mucha fuerza, ya había habido casos de entes reguladores, la Junta Nacional de Carne, la Junta Nacional de Granos, en algún sentido se puede decir que el Banco Central tiene algunas funciones de ente regulador, y otros que fueron apareciendo. Y una de las veces donde se discutió si un ente regulador en la esfera del Poder Ejecutivo podía ejercer funciones jurisdiccionales y con qué límite, fue en un célebre fallo, que seguramente les suena, que se llama Fernández Arias. Si no les suena, búsquenlo en Google, que hay acarreadas. Bueno, en el campus por supuesto que está. Es un fallo, si mi memoria no falla, de 1960, si no del 60, del 61, pero anda por ahí, donde se discute por primera vez si podían existir funciones jurisdiccionales en órganos administrativos que estuvieran adentro del Poder Ejecutivo y cuál era el límite. Y de alguna manera, la decisión de la Corte Suprema, por la negativa, pero no importa esto, es decir, dice, si hubiera sido así, estaría bien, pero en este caso invalidan al ente, pero dicen que podría existir función jurisdiccional en un ente, en la órbita. Perdón que estoy copiándolo porque parece que les puede servir. Si hay posterior control judicial amplio. Es decir, si de la decisión que se toma en ese ente, el particular disconforme o los particulares disconformes con la decisión pueden acudir a la justicia y en la justicia la decisión permite volver a discutir prueba y aportar prueba, permite discutir
las decisiones que se hayan tomado ahí en un sentido amplio del control de esa decisión del ente, estos entes podrían ser legales. ¿Se entendió? Bien. A partir de ahí, entonces, el 95 pasó a tener un asterisco y el actual 109, que es, no está escrito, pero de alguna manera dice, en ningún caso se puede ejercer funciones judiciales, coma, salvo control posterior judicial amplio y suficiente. Es decir, no lo dice el 109 de la Constitución, pero de alguna manera es un agregado que la jurisprudencia le dio a esto. Y después la propia jurisprudencia limita en algún sentido el alcance de esta función jurisdiccional de los entes reguladores en el fallo Ángel Estrada. También muy célebre, este debe ser el 2006 más o menos. Estoy tirando fruta. Después busquen Fernández Arias y Ángel Estrada. No les cerro por muchos los años, pero no me acuerdo ninguno de los dos el año. En este momento, y entre que llegué corriendo, estuve 20 minutos tratando de prender la compu, pensé que no iba a poder dar la clase, etc. Ángel Estrada, ¿no es el 2006? ¿De qué año es? ¿Y Fernández Arias de qué año es? Verdura mal, me dice. Y decime ahora de qué año es. No, ¿Es más bien? estabas tirando fruta y yo te dije, te estás tirando verdura mal. No digo por eso. Ah, ¿pero no te fijaste de qué año es? Bueno, alguien que lo busque. Los dos. Ya así de paso nos miramos. Bueno, nada, no me quiero poner a leer esto y perder. Bien, entonces, ¿cuál es el aporte que hace Ángel Estrada? Es un fallo de la Corte, los dos son fallos de la Corte, Fernández Arias y Ángel Estrada. Ángel Estrada hace un aporte muy importante en hasta dónde estas funciones jurisdiccionales de un ente se pueden plasmar. Hay un corte de luz muy importante y el ente decide, el ENRE decide, 2005, che, le erré por un año. Y Fernández Arias, bueno, Ángel Estrada ya no me siento tan mal. Y el otro lo pegué perfecto, del 60. Bueno, erré por un año uno y el otro le pegué perfecto. Bueno, no me siento tan mal. Pensé que decía Pablo que había tirado cualquiera que era del 84, por decir algo. Y no, más o menos uno va teniendo, aparte por los nombres de los que votan, en la cabeza uno más o menos se va acordando. Ángel Estrada, además de aplicar multas a la compañía que había provocado este corte prolongado, con daños en la empresa, etc., quiere establecer el ente una cuantificación de daños y perjuicios. Es decir, el ente le dice a Edesur, creo que era, y ahora también tengo dudas, pero no importa, a la compañía eléctrica, sea Edesur, Edenor, no importa cuál era. Te multo con, vamos a poner un número, 1.000.000 de pesos y además te condeno en concepto de daños y perjuicios a pagar otro 1.000.000 de pesos. ¿Se entendió? Es decir, establece en el reclamo que hace Ángel Estrada en el ente una sanción pecuniaria por multa, que eso está dentro de las facultades explícitamente establecidas y asignadas al ente, y un importe en concepto de daños y perjuicios. Bien, ¿qué es lo que dice la Corte? De alguna manera dice que los entes no pueden ampliar su objeto o sus funciones más allá de las especialmente establecidas y que tienen las condiciones y particularidades técnicas para resolver todas las cuestiones jurisdiccionales sometidas a ellas, pero con el límite de las funciones que tienen por ley. Es decir, no pueden incorporar cuestiones que deben debatirse en un juicio posterior con producción de prueba, debate, etc. Es decir, de alguna manera lo que hace el fallo Ángel Estrada de Corte es decir, las funciones que vos tenés
en materias jurisdiccionales son las que están expresamente establecidas. En su caso, podés aplicar una multa dentro de los márgenes de las multas que podés estar estableciendo a una compañía que incumple el servicio durante una cantidad de días, pero lo que no podés es además atribuir o asignar un concepto en materia de daños y perjuicios. Para eso está el Poder Judicial. Es decir, dice, dentro de los límites que te estableció la ley, sí podés actuar, no podés incorporar nuevas funciones a tu función jurisdiccional. ¿Se entendió? Es decir, de alguna manera, Fernández Arias es la que termina abriendo la puerta de los entes, de la función jurisdiccional de los entes reguladores, y Ángel Estrada es la que le pone un marco, un límite a esa función, estableciendo en ese sentido el alcance concreto de hasta dónde podía ejercer esa función y hasta dónde no. Ángel Estrada también tiene un montón de gente que habló del tema, desde Gordillo, Casani, en su momento fue hasta revolucionario. Yo estaba haciendo la maestría, justamente, que están haciendo ustedes ahora, no en esta universidad, sino en la UBA, pero bueno, hay bastante espíritu de esa maestría en esta maestría. Y tiene lógica el fallo porque de alguna manera el Poder Judicial se reserva funciones que siempre tuvo respecto de los juicios por daños y perjuicios y se mantiene al ente en su capacidad de resolver las cuestiones como órgano jurisdiccional entre las partes. ¿Qué es lo que... ¿se entendió? Espero que sí. Cualquier cosa me frenan, ¿eh? A ver. Ah, ya tenemos 32% ya. Casi que podría salir de acá. Pero bueno, por acá ahora lo vamos a dejar. ¿Qué es lo que... ¿Cuál es el tema respecto de los entes? Que en la charla que tengo con Soledad Manín, que fue interventora del ENRE en los primeros años del gobierno de Alberto Fernández, el principal problema que tienen los entes reguladores o uno de los principales problemas que tiene respecto de el servicio que tiene que controlar es lo que en algunos textos o con nombres parecidos se llama asimetría de información. Es decir, el ente tiene que controlar un servicio de un privado que no siempre tiene ganas de mostrarle todas las cartas a la hora de ser controlado. Y entonces, cuando el ente tiene que de alguna manera, por ejemplo, analizar un aumento de tarifas, no siempre cuenta con toda la información necesaria para efectivamente analizar si la propuesta de un aumento de tarifa, por ejemplo, es la adecuada o no. Entonces, si los docentes no los dotamos de una capacidad y calidad profesional adecuada que les permita efectivamente llevar adelante una tarea de control sobre un tema muy técnico respecto de una empresa prestadora de un servicio, y si no pueden efectivamente con su plantel de profesionales discernir si las propuestas del aumento de tarifa o si la justificación de algún desperfecto, etcétera, se debe a X causas que son las que plantea la empresa privada, se vuelve muy difícil la tarea, se vuelve muy poco probable que el ente termine teniendo una tarea adecuada. Entonces, en ese sentido, la idea de formar entes reguladores nos tiene que exigir necesariamente tener una capacidad y una idoneidad técnica que no siempre los entes tienen. Otro de los problemas que suelen tener los entes es la falta de independencia
con el poder de turno. Es decir, volvamos a lo que decíamos antes. De alguna manera, el modelo que se implanta en el año 80... Ah, sí, Sonia, no vi la mano, perdón. ¿Levantaste la mano? No, sí, sí, esta vez Ah, sí. sí. Solo un comentario Sí. en relación a lo que vos mencionabas de las asimetrías de información. Lo que pasa Sí. muchas veces con los entes reguladores, más allá de que uno pudiera buscar personal idóneo para poder manejar una información que no conocen, lo cierto es que al ser un monopolio natural, el único que tiene la información es la empresa privada. Entonces, aun cuando busques el personal más idóneo, nunca podría tener la misma información que tiene la empresa. Entonces ahí aparecen un montón de otros factores, digamos, que entran a jugar en este relación entre la empresa, el ente y los usuarios, que terminan la captura del ente regulador en una relación de agencia donde el ente, lejos de representar a quien tiene que representar, termina siendo funcional a los intereses de la empresa porque no tiene la capacidad técnica de poder discutir los costos, básicamente, ¿no? Sí, sí, capaz que no fui claro, y creo que ahora que me haces este comentario no fui del todo claro. La asimetría de la información no es causa de la falta de idoneidad de profesionales en sí, sino principalmente de la falta de colaboración o de capacidad de acceso a la información de la empresa que tenemos que controlar. Y como vos bien decís, y yo creo que ahí no lo expliqué adecuadamente recién, podremos contar con un plantel profesional de calidad, pero si no tenemos un acceso efectivo y una buena predisposición de a quien controlamos para llevar adelante nuestra tarea de control, esto, aún teniendo profesionales idóneos, no vamos a poder saltar esa valla que nos plantea esta diferencia, esta asimetría constante de información, que es que para controlar efectivamente al ente, a la entidad, a la empresa que necesitamos controlar, necesitamos un grado de colaboración que la empresa no siempre nos brinda. Bien, más allá de si tenemos más idoneidad en nuestro plantel, y aunque tuviéramos idoneidad en nuestro plantel, que en general no ese es el principal problema, sino la falta de colaboración en brindar la información adecuada de la empresa. Y como bien decís, en la medida en que esto se consolida, el ente pasa a ser una especie de tolerador de injusticias, de alguna manera, que se plantean desde la prestación, desde la empresa del servicio, ¿no? Así que capaz que no lo aclaré adecuadamente, así que gracias por el aporte. El segundo tema es la independencia o autonomía de los entes reguladores. Lo primero que tenemos que saber es que la idea de un ente, de alguna manera, con un órgano colegiado, era que esas sillas de ese órgano colegiado representen a distintos actores que están involucrados en la prestación de ese servicio público, y una de esas sillas debiera ser para las asociaciones de usuarios y consumidores. Es decir, la idea es que un ente es un órgano colegiado en donde por supuesto que el gobierno tiene alguna silla, y eso está bien, pero necesariamente, y conforme el artículo 42 de la Constitución, otra silla la tienen que tener las asociaciones de usuarios y consumidores, y ahí podemos discutir un poco también cómo tomamos la decisión de a quién sí y a quién no, pero eso ya es más tangencial. Y este colectivo, que a veces tienen intereses diferentes, ¿no? Pero de alguna manera que se vean representados ahí, pueden ser usuarios de distintas provincias que participan en la actividad, este servicio público concreto, además de los usuarios y consumidores, etc. Eso sumado a
determinadas condiciones profesionales de las personas que ocupen esas sillas, nos iban a permitir que las decisiones técnicas que se lleven adelante en estos entes fueran de una calidad profesional adecuada para defender mejor a la protección de derechos de usuarios y consumidores. En muchos casos, en distintos momentos de la historia, esta idea del ente colegiado con participación de distintos sectores se reemplaza por una intervención del poder de turno con un interventor o interventor. ¿No? Esto tiene en principio dos problemas. El primero, que desnaturaliza el objetivo del artículo 42, que era la idea de un ente colegiado con distintos participantes en sus sillas. Excluye evidentemente a las asociaciones del directorio de un ente. Y además, desdibuja notablemente la relación entre la relación distante y de independencia y autonomía funcional que debe existir entre el gobierno de turno y el ente. El gobierno de turno puede tener una secretaría de energía, una secretaría o un ministerio de energía, o como se llame en ese momento, que tiene intereses en cómo se está llevando adelante el servicio en sí, pero no puede tener, no puede confundirse esos intereses estableciendo un interventor en el ente que termine haciendo que los intereses del gobierno de turno sean los intereses que se llevan adelante desde el ente. ¿Por qué? Supongamos que por alguna razón queremos recomponer violentamente el precio de las tarifas. Probablemente si tuviéramos un ente con autonomía y con la participación de usuarios y consumidores, esto no se haría de esta manera, sino de una forma más paulatina. ¿No? Supongamos al revés, que queremos planchar las tarifas porque este año hay elecciones y entonces, de alguna manera, planchamos las tarifas, nos hacemos cargo de los subsidios y de alguna manera, no sé, en ese acuerdo de planchado de tarifas, suspendemos inversiones o condonamos multas o las pateamos para el año que viene. En definitiva, perjudicamos a los usuarios que, por alguna razón, se iban a ver beneficiados por alguna de estas cuestiones. En estos dos casos, si el ente cumpliera su función adecuada con un órgano colegiado con participación de asociaciones de usuarios y consumidores, sería más difícil que esto ocurra. Pero lo cierto es que la repitencia en la intervención de distintos entes e incluso con interventores sin la adecuada calidad técnica para participar como cabeza de estos entes, desdibuja un montón este tercer actor que se pensó en la década del 90 respecto de dividir de alguna manera las funciones del ente con esta autonomía funcional e independencia y jerarquía profesional del gobierno, generando que el gobierno solo sea el Estado concedente a la hora de conceder el servicio público e hipotéticamente, más allá de la silla que tienen en el ente, se abre de la prestación efectiva del servicio público. Lo que terminó pasando, diría, en 20 de los 30 años de prestación de estos servicios, es que el gobierno turno tiene una alta injerencia, sobre todo en los servicios públicos que más le interesan, que son generalmente los domiciliarios. Entonces, esta pretendida autonomía e independencia respecto al poder de turno, por una habitual utilización de las intervenciones de los entes, etcétera, se ha desdibujado bastante. Y además tiene como consecuencia muchas veces esto una baja calidad de quienes se hacen cargo de ser los interventores o las interventoras en estos lugares. Hay varios fallos de este tema. Está SIG con ENRE y hay uno de la provincia de Jujuy sobre la
calidad técnica de la persona nombrada interventora. Hay un artículo que escribió la colega de Ciudad Cabezas, Paola Cabezas Escato, que también está sobre la independencia de los entes reguladores. Entonces, el análisis que podemos hacer de los 30 años, de alguna manera, de la Constitución, más un par de años más en las privatizaciones, llegamos a la conclusión, estoy viendo a ver si puse el texto de Paola, en textos de la carpeta 5, ¿5? De la clase 5, en textos de entes reguladores, está por un lado el fallo Ángel Estrada, con algunos comentarios de Casani, etc. En los entes está Asís Conenre, Fernández Arias, que ya nombramos, Chalave, que es el de Jujuy. Después está la normativa sobre el decreto de intervención de Nargás y algunos artículos de doctrina. El de Aguilar Valdés, el de Cabezas Escato, el de Gordillo, el de Laura Cuogui y algunos más. Bien. La conclusión, digamos, más allá de todo lo que pueden haber escrito los autores en teoría sobre el tema, y algunos que nombré recién se meten más en la práctica y por eso los pongo, nos ha sabido a poco esta distribución en tres patas de la prestación de un servicio público. Es decir, los entes, o por lo que decía Sonia antes, o por las cosas que fui diciendo yo, o por lo que dicen los autores en los textos que les recomendé, no han tenido ese rol que imaginamos en la reforma constitucional y en las privatizaciones de los 90, con la idoneidad técnica suficiente, con el acceso a una información adecuada por parte de los prestadores, con la independencia y la autonomía funcional que necesitábamos. Y se ha transformado de alguna manera en una especie de delegación de la Secretaría de Energía de cada gobierno de turno. Es decir, no ha habido esta adecuada separación de funciones entre el gobierno de turno y cada uno de los entes. Por lo que, de alguna manera, esto nos ha generado cierta desconfianza, desazón en el procedimiento. Y es una clase medio con bajón esta, porque por un lado hablamos de la poca efectividad de las audiencias públicas y continuamos diciendo que los entes, por las razones que acabamos de exponer, tampoco han cumplido un rol debidamente preponderante en este juego de tres patas que había pensado el constituyente y cada legislador a la hora de privatizar los servicios públicos. Por tanto, evidentemente el sistema hasta hoy no ha funcionado como se pensaba. No es que, no sé si va a seguir así de por vida o no, pero no ha sido satisfactoria por ahí el resultado de lo que se buscó con las privatizaciones de los 90. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Y con esto cerramos este tema y nos metemos en la clase 6. ¿Qué hacemos? Y bueno, ahí, por supuesto que es medio utópico, pero una cosa que debería pasar es que los entes dejen de estar intervenidos, ¿no? Después, deberían existir sistemas más coercitivos cuando la empresa privatizada no colabora. Es decir, deberían tener más herramientas los entes para demandar una mejor predisposición de las empresas privatizadas a las que tienen que controlar. Y respecto a las audiencias, claramente la audiencia, el informe posterior a la audiencia debería tener una cantidad de desarrollo de la argumentación expuesta por cada una de las partes que hoy brilla por su ausencia. Bien, vamos a parar 10 minutos porque estuve hablando casi 1 hora y 10 seguido y nos metemos en la clase de fomento. Son 19:45, 19:55 volvemos, hacemos media horita de fomento y hacemos el planteo y la presentación general de fomento.
y dejamos cada fomento por separado, promoción industrial, cine, etcétera, para la clase que viene, en donde hacemos el cierre de la cursada. Y ahí contamos un poco cómo hacer el examen y eso. Así que paramos 10, me busco una jarrita de agua, algo, y nos vemos en 10 minutos. Seguimos. Me salgo del audio y el video, pero en 10 vuelvo. ¿Listo?
Bueno, estamos. Bueno, hablamos un ratito de fomento y de los posibles fomentos en particular, hablamos la clase que viene. Nosotros habíamos visto en la clase 1 y bueno, el resto de las clases vimos servicio público, que el Estado interviene en la economía de distintas maneras. Es decir, siguiendo las palabras de la conversación que tuve con Barra, podemos decir que no hay Estado en donde en la economía no se interviene en ningún aspecto, una especie de anarquía absoluta. Y hay estados en donde la intervención es muy fuerte, yo diría no total. Yo estuve en Cuba, no en la Unión Soviética. La intervención es importante, pero hay resquicios para algún tipo de emprendimiento privado menor. Y en el medio estamos todos los demás, para decir de una manera, no hace falta hacer una clasificación ahora, pero básicamente el Estado se mete cuando, de acuerdo a la mirada que tengamos, o no queda otra, mirada más parecida a la que tiene Barra, una idea de Estado subsidiario, o cuando además quiere generar ciertas condiciones del bien común que el mercado no provee. Podría ser un poco más, un pensamiento más cercano al mío, con matices, ¿no? Pero bueno. Y otros autores. González Moras, por ejemplo. Pero lo que no vimos, o sea, hasta ahora el Estado, de alguna manera, vimos dos casos, tanto poder de policía, que es la regulación general de derechos del artículo 14 de la Constitución, como servicio público, que es la máxima regulación vinculada o a monopolio natural o a la existencia de derechos humanos básicos, etcétera, en donde el Estado de alguna manera se mete para regular, es decir, para limitar el campo de acción del privado, ¿no? Es decir, tanto en poder de policía como en servicio público, con distintos grados, vamos a ponerlo en ese nombre, el Estado se mete para, de alguna manera, darle un marco, un contenido a los servicios, al ejercicio de derechos de los particulares. Ahora existe una tercera intervención estatal en la economía que está vinculada al artículo 75, inciso 18 de la Constitución, anterior 67, inciso 16, que es cuando el Estado, advirtiendo de alguna manera que el mercado no da todas las respuestas posibles o que por alguna circunstancia no se desarrollan actividades por ser poco atractivas o poco eficientes o lo que sea, y hay que acompañar ese desarrollo con distintas medidas, se mete, pero no para limitar los derechos de los particulares, sino para coadyuvar, o utilizando una palabra que se utiliza más en estos casos, para fomentar la participación de esas actividades. Es lo que se suele conocer como fomento. El artículo 75, inciso 18, dice, el artículo 75 corresponde al Congreso, o atribuciones del Congreso, y el 18 dice, proveer a lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de las provincias, y al progreso y la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria, y promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierra de propiedad nacional, la introducción de establecimientos de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de ríos interiores por leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo. Lo que más nos importa es medio la última partecita, esta idea de concesiones temporales de privilegio y recompensas de estímulo. ¿Qué quiere decir esto de alguna manera? Que el Estado puede, por medio de leyes, porque este no deja de ser el artículo 75,
buscar generar condiciones atractivas de inversión en los lugares en donde esas condiciones no se dan solas. Es decir, si por alguna cuestión o de la geografía del territorio o de la actividad en cuestión no se generan la propia producción del mercado, estos desarrollos económicos que se pudieran generar si el Estado se mete, pues entonces el Estado mejora esas condiciones para el desarrollo nacional con distintos mecanismos. Y esto es lo que se entiende como fomento, que el fomento no deja de ser aquella actividad en donde el Estado promociona, promueve por medio de distintos instrumentos el desarrollo de particulares, que a priori no se desarrollarían de no existir estas medidas. Entonces, la realidad es que hay un montón de actividades que el mercado genera sola. Por ejemplo, poner un supermercado en la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, poner una fábrica en la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, poner un almacén. ¿Bien? Es decir, hay un montón de actividades comerciales e industriales en donde el Estado, en donde el mercado no necesita de ayudas estatales, ayudas públicas o ayudas estatales es el término que se usa mucho en España para hablar de esto. Es decir, no necesita estas ayudas porque va avanzando solo, ¿no? Es decir, no sé, comprar un terreno en la ciudad de Buenos Aires para construir un edificio. No necesitamos nada más. Pero por particularidades geográficas de Argentina, un territorio muy grande y con muchas zonas de poca población, o por particularidades de la actividad, esto es una muy importante inversión hasta poder recuperar la plata, ya sea por el tipo de actividad o por el monto de la inversión, el Estado entiende que puede generar condiciones en donde mejoran las posibilidades de estas actividades. ¿Cómo son estas condiciones de mejora? Bueno, puede conceder tierras, puede reducir o eliminar impuestos, ya sea temporalmente o progresivamente, puede otorgar subsidios, créditos blandos, puede, bueno, busca generar condiciones que el mercado solo no había generado. Entonces, lo primero que tenemos que saber de todas las actividades de fomento, ¿me van siguiendo el hilo? De lo que tenemos que primero saber de todas las actividades de fomento es que no son coercitivas, es decir, el Estado sienta las bases y condiciones para el desarrollo del privado, pero no lo obliga a ir a hacer eso. Es decir, el Estado puede agarrar y decir, a todos los que inviertan en minería de acá a 20 años no le voy a cobrar impuestos. Pensando que de esa manera va a aumentar el desarrollo de explotaciones mineras de los privados. Pero lo que no puede hacer es decirle a una empresa que hoy se dedica a fabricar zapatos, a partir de ahora te vas a dedicar a la minería. Es decir, el fomento, la principal actividad, la principal característica del fomento es la voluntariedad. Es decir, el Estado propone y el privado es el que termina disponiendo, decidiendo si participa o no de esa propuesta. La segunda característica que tiene el fomento es que en una primera etapa o el primer impacto es económicamente negativo para el Estado. Es decir, es el Estado el que va a resignar impuestos, es el Estado el que va a conceder tierras, es el Estado el que va a otorgar un subsidio o un crédito blando. Es decir, ¿por qué lo hace? Porque a priori esta ecuación se va a revertir a mediano plazo. Es decir, yo genero condiciones otorgando un subsidio, reduciendo o eliminando impuestos, otorgando tierras, etcétera, es decir, resignando ingresos o patrimonio estatal en una primera etapa porque pienso que esto va a redundar a mediano plazo y a largo plazo en una mejora para el país, o en cantidad de empleos,
o en alguna industria que a mí me interese que se desarrolle, como fueron, no este año, pero muchos años seguidos, el desarrollo del cine, el Inca. Y entonces, lo que yo pretendo, lo que yo busco es generar condiciones más ventajosas que si no participo como Estado. Pero lo que estoy generando también al mismo tiempo es un perjuicio económico. En una primera etapa, un perjuicio económico inmediato, que puede ser un beneficio económico. Mi apuesta es que sea un beneficio económico inmediato. Entonces, además de la voluntariedad y esta perjuicio inmediato con miras a un beneficio inmediato, lo que tengo que generar es acá se están peleando los chicos. Tengo que tener bien en cuenta el principio de subsidiariedad. Tierra del Fuego con el ensamble electrónica, acaba con... Sí, exactamente. Es decir, a priori tengo que generar condiciones favorables para revertir una situación que se está dando de hecho. Yendo al ejemplo de Julio, si yo no generara condiciones beneficiosas para la instalación de fábricas en Tierra del Fuego, nadie pondría una fábrica ahí, todos pondrían una fábrica en la provincia de Buenos Aires. Entonces, lo que yo busco es reducir la carga impositiva de Tierra del Fuego, porque pienso que de esta manera, también San Luis y La Rioja, porque yo pienso que de esta manera voy a generar, por ejemplo, y en este sentido hasta geoestratégico, porque en el medio estaba la discusión con Chile, que casi nos lleva a una guerra, etcétera, etcétera, en donde me conviene tener una provincia, que en esa época era territorio nacional, más poblada para generar hasta una cuestión de soberanía. Es decir, ahí se mezclan hasta objetivos no económicos. Con el cine también se generan objetivos no económicos o no económicos a priori, que son la marca país, la identidad cultural, además de la generación de empleo, tiene objetivos no económicos en ese sentido. Es decir, a veces los objetivos no son económicos o no son solo económicos. Pueden ser poblacionales. En muchos lados se subsidia a las comunidades rurales para que no migren a las ciudades, en Inglaterra, por ejemplo, en España, en donde el objetivo es el subsidio al sector agrícola para que las ciudades no se llenen de gente. Es decir, buscan fomentar la actividad rural para mantener la población rural estable y que no se llenen de gente las ciudades, ¿no? Entonces, bueno, ahora igual eso con la digitalización, internet, se ha frenado un poco. Pero bueno, durante muchos años fue un problema serio. Entonces, la voluntariedad, la subsidiariedad, es decir, no tengo que fomentar algo que funciona solo. A priori, la pérdida económica en una primera etapa, ¿no? La legalidad, los fomentos deben ser sancionados como regla y se suele hacer así por ley. ¿Por qué? Porque no deja de ser, de alguna manera, una decisión sobre las arcas estatales, parecida a los impuestos. Porque, por ejemplo, eximo de cobrar impuestos. Entonces, en el mismo sentido que los impuestos tienen como el principio de legalidad, el fomento, y además porque sale el artículo 75, inciso 18, también tiene como exigencia la legalidad, es decir, que salga por ley formal y material y no por decreto. Entonces, si la actividad como el cine no puede desarrollarse sola o tiene muchas dificultades para desarrollarse sola por la enorme inversión inicial que termina en el producto y ese día se empieza a exhibir en las pantallas a suerte y verdad, digamos, puede tener un espectador como 1 millón. O si hay territorios como Tierra del Fuego, San Luis, La Rioja, que a priori son poco atractivos para el desarrollo económico o industrial y necesito generar condiciones diferentes para que se vuelvan atractivos,
reduciendo impuestos, o eliminando, o difiriendo, o estableciendo en los parques industriales la capacidad de instalarse con periodos de gracia de 5 o 10 años, lo que sea. Son todas actividades que lo que buscan es, de alguna manera, revertir la concentración económica típica de un país capitalista como Argentina. Sí, Patricia, no te vi la mano, perdón. Perdón, un pequeño aporte. Yo había puesto ahí en el chat que acá en Catamarca hay varios programas, bueno, por ley obviamente, en materia de fomento, en materia de actividad turística. Ustedes saben que hace de más o menos 2 años atrás, 3 años atrás, se está invirtiendo mucho en turismo en Catamarca. Y por ejemplo, para la construcción de camping, la construcción de posadas, la actividad de las combi, de transporte, se dan, por ejemplo, hay exenciones del impuesto a los ingresos brutos por 10 años, exención del impuesto de automotor por 5 años, del impuesto inmobiliario por 5 años, aquellos que se adhieran, ¿no es cierto?, a estos programas. Es un pequeño aporte. No, no, está perfecto el aporte y de hecho el año pasado en el curso había una colega correntina que hizo el trabajo sobre la ley de fomento en Corrientes y de hecho la revista de José Cepaz, que yo dirijo, iba a decir lo va a publicar como si fuera algo ajeno a mí. Yo decidí publicar ese artículo de la colega. Es decir, lo iba a decir como si hubiera pasado por arte de magia, pero no. Yo mismo, yo convencí al director de la revista de publicar el artículo. Pero por supuesto que es un aporte valioso. Ahora vos fíjate, me cierra para comentar todo lo que estábamos diciendo, Patricia. Los otros catamarqueños tienen que pagar la patente del auto y los que inviertan en combis no. Los otros catamarqueños tienen que pagar ingresos brutos y el que invierta en posadas no. Entonces, la primera reacción es una pérdida económica, pero hay una apuesta ahí, ¿no? Cuando ustedes vean la charla que tuve con Ignacio de la Riva sobre el RIGI, muy cuestionado, a favor muy debatido, sería la palabra adecuada, con opiniones muy rimbombantes a favor y en contra de todo lo que se discutió en el RIGI, ¿no? Sobre si era, no, si no era demasiado el beneficio o no, cada uno que saque las conclusiones que le parezcan. Es eso, es una apuesta a un mundo mediato, a un mediano plazo o largo plazo mejor. Pero en el medio, todos ustedes catamarqueños están aportando para que ese beneficio llegue algún día. No deja de ser una apuesta. Yo estuve en Catamarca, es una provincia hermosa, la verdad que debería tener más turismo del que tiene. Estuve en esas termas, que Fiambará, ¿eh? ¿Cómo se llama? Sí. También La estuve en San Fiambalán, Fernando. bueno, esa es la famosa ruta del adobe. Claro. Estuve en Huaco. ¿Huaco era? No. ¿Cómo se llamaba? O al El fin, pueblo. Sí, ahí, claro. Y estuve también en el pueblo, en el Rodeo, que queda cerca de San Fernando. Estuve en varios lados, estuve como una semana. Pero más allá de la cuestión personal, salgamos de la cuestión personal, me parece una idea razonable, ¿no? Es decir, bueno, ustedes inviertan, yo les doy estos beneficios. ¿Cuál es el objetivo de mediano plazo? El ingreso que va a permitir el turismo va a permitir un mayor ingreso en estos rubros y entonces por ahí la decisión política actual es bien vale la apuesta porque a mediano plazo la infraestructura en combis y en posadas y en camping me va a generar un beneficio económico a mediano plazo que bien vale la apuesta. En otra escala, ahí voy Paulo, en otra escala y con otro tipo de negocios involucrados e inversiones de magnitud involucradas, está el RIGI, ¿no? Y el objetivo del RIGI era decir, si no le damos estos beneficios a estas inversiones que son de alta magnitud, no van a venir. Opinable, no, no hace falta que nos pongamos de acuerdo en si vale la pena o no esa política. Paulo. Sí, Martín, lo de vaca muerta actualmente, con la erradicación de empresas,
le trajo un perjuicio importante a la provincia de Buenos Aires, toda vez que empresas de transporte patentan los vehículos en ese lugar y afectan al fisco. Son empresas de la provincia de Buenos Aires, pero a partir de la resolución del gobierno actual, donde autoriza que se radiquen donde quieran las patentes, La regulación, sí. le trajo un perjuicio importante a la provincia de Buenos Aires. Claro, Eso porque, es una promoción, en un fomento en un lugar y le trae un perjuicio a otra jurisdicción. pero porque hay un engaño ahí. Ahí hay un ardido. Es decir, entiendo yo que lo Obviamente. primero era, volvamos al de la compañera. Yo mañana patento yo tengo 4 combis, voy, las patento en Catamarca, como me recomendó la colega Patricia, no pago impuestos y en realidad esas combis nunca van a llevar turistas en Catamarca. En realidad ahí hay un engaño. Y eso es uno de los problemas del fomento. Yo creo que Julio, que hoy está más callado, Julio, no sé si está en la cancha mirando Tigre contra Belgrano mientras estamos acá, y entonces nos manda mensajitos, pero que ha sido más participante otra vez. Y te estoy chicaneando, es obvio, ¿eh? No voy a ver esos partidos. Bueno, intuyo, ¿qué estamos? Intuyo que cuando vos ponés la palabra ensamble, tenés una opinión formada sobre el desarrollo industrial, capaz que me equivoco, Julio, sobre el poco desarrollo industrial real, capaz que no, capaz que me equivoco y porque No, pusiste... es que Sí. objetivamente, o sea, no sé si objetivamente, fácticamente, la electrónica no se produce en la Argentina porque los microchips no se producen en la Argentina, se producen en muy pocos lugares. Entonces, lo que se hace es ensamblar componentes que vienen. A ver, los teléfonos celulares, los Samsung, que tienen, yo uso Samsung, que tienen la oblea hecho en Argentina, viene un kit con todo el teléfono desarmado y se monta acá, eh, en Tierra del Fuego. Entiendo que, a ver, tampoco se le puede pedir peras al olmo. Hay un desarrollo técnico y tecnológico atrás de muchas décadas de industria, atrás de, por ejemplo, la electrónica, que la Argentina no los tiene, lamentablemente. Entonces, No, bueno, está ya bien. lo que Me se ensambla. imaginaba... No, te interrumpí, perdóname, termina. Digo, ya es un paso que por lo menos se ensamble acá y no venga el producto terminado desde afuera. Por lo menos mano de obra aplica. Y también creo que los fomentos, más allá de que inicialmente se puede presuponer una pérdida del Estado, no sé, creo que esa ecuación se tiene en cuenta únicamente los ingresos directos que tendría por los impuestos que se les eximen, pero no contempla los ingresos que tienen por empleo de la gente, que tiene aportes, no tiene el consumo que tiene esa gente y todos los negocios colaterales que vienen de la creación de esa industria o puestos de trabajo. No, por supuesto. Y de hecho, y estoy terminando de cerrar una charla más, pero cuando vean la charla de Francisco Abramovich, que estudió el tema del cine, en realidad la cantidad de gente vinculada hace que solo esos puestos de trabajo con el consumo y la actividad que generan esos puestos, más los puestos, los impuestos inmediatos, mediatos, ¿no? Primarios, secundarios, generan un montón de efectos positivos y de hecho es una de las razones que existan este tipo de políticas, ¿no? Yo lo que decía es que, y salvar, vamos, para no abrir el árbol demasiado. Cuando yo leí ensamble, tenemos que tener en cuenta, y más allá del caso que da Julio acá, que por ahí la pretensión es que si uno genera todos estos beneficios, se instale una industria de, qué sé yo, no digo de la totalidad del trabajo que genera hacer un teléfono celular, pero por ahí se pretende, bueno, una generación de una cantidad de actividades. En ese caso está claro que se hace y que no, por más de que tenga la olea, y es un tema muy estudiado,
Pero bueno, también este tipo de beneficios mal aplicados o mal utilizados genera consecuencias disvaliosas, ya voy Julio, disvaliosas como puede ser la que planteaba Paulo acá. Yo lo que entiendo que debe haber pasado en Vaca Muerta, no lo conozco al caso en particular, es, miren, una de las cosas que les doy es la exención en materia de patente por una cantidad de años, para que ustedes incorporen vehículos para incluso el traslado de ingenieros desde los hoteles de anhelo hasta la boca de el pozo petrolero que quedará a 20, 30, 50 kilómetros de donde quedan los hoteles. Y terminó utilizándose por la desregulación en los patentamientos para eludir impuestos de una provincia que sí, que no tiene este beneficio fiscal porque no lo necesita y pierde patentamiento en manos de un objetivo que no era este. Sí, Julio. No, que de todos modos quería mencionar que hay particularidades de la fabricación de la última década en adelante, que es esa cuestión de que se producen piezas en distintos lados y el lugar de montaje final es otro. La industria automotriz argentina existe, es real, es importante, pero, por ejemplo, hay muchos autos que se fabrican acá que los motores no son de acá, se importan los motores o bueno, de acá se exportan cajas de cambio de Scania, por ejemplo, o bueno, la electrónica sí se importa, pero Sí, sí, también es una característica propia de los métodos modernos de fabricación. por supuesto que trascienden las leyes argentinas, ¿no? Entiendo yo que Claro, son internacionales, en todo el mundo eso le pasa a todos los países del mundo y por eso cuando se habla de las leyes de compre, que en este país a nivel nacional fueron sacadas por el DNU 70, eh, se busca analizar el porcentaje de fabricación porque es imposible o muy difícil que ese porcentaje sea del 100. Entonces, si el ensamble, el rotulado, la creación de los manuales, etcétera, se hace en Argentina, se admite que ese bien se entienda como argentino, aunque haya una cantidad de cosas que no se hacen en Argentina propiamente dicha, porque como vos bien planteás, no es un problema argentino, sino es una forma de producción actual mundial y que si necesitáramos que un bien sea 100% argentino o 100% francés para considerarlo francés o argentino, prácticamente no habría. Estamos hablando de bienes industriales, ¿no? ¿Me quedó alguno? No. Entonces, el objetivo, más allá de la mala utilización de alguno, el objetivo principal es hoy generar condiciones para, para que se instale, desarrolle, genere una actividad que sin estas condiciones no se desarrollaría. Es decir, hoy cedo ingresos, impuestos, tierras desde el Estado por medio de una ley porque apuesto a que ese beneficio que estoy dando me genere en un mediano plazo un beneficio, me vuelva ese perjuicio económico actual en un beneficio superador. Y que no habría forma de conseguir eso sin esta propuesta voluntaria de acogimiento a uno de estos regímenes. Y además, como dijimos en la clase, y vamos cerrando con esto, y nos vemos en 2 semanas, y ahí, como no voy a tener que llevar el nene a fútbol, va a ser la primera vez que sea puntual con ustedes, cosa que va a ser un milagro, va a llover mucho, y vamos a poder empezar la clase en un horario conforme a derecho. Además tiene efectos no fiscales o no económicos que pueden ser desde culturales, como la promoción de actividades culturales, sociales, ¿no? Es decir, la creación de películas que va más allá de lo meramente económico, geográficos, geopolíticos, como puede ser poblar Tierra del Fuego con una magnitud mayor que la que había en los 70. Después se desarrolló el turismo, hubiera sido al revés, capaz que no se hubiera hecho de esa manera.
que van acompañados, es decir, los objetivos pueden no ser solo económicos, pueden ser sociales, pueden ser culturales, pueden ser geopolíticos. Supongamos, Inglaterra, si de repente fomentara la población en las Islas Malvinas, por ahí no serían meramente económicos los objetivos, sino otros. Esto lo acabo de inventar. Así que bueno, siendo las 8:30 y con las disculpas del caso, nos retiramos. La clase que viene, hablamos del examen. Ah, Patricia, perdón. Sí, perdón, yo quería hacer una pregunta. Con el tema del trabajo que usted Sí, dejó, cerró en la plataforma, ¿lo podemos subir todavía o no? sí, siempre lo pueden subir, Patricia. Bien, Y, y- perfecto. y la idea es que eso de alguna manera equivale al presentismo. Es decir, por eso súbanlo igual, súbanlo. El que Patricia y otros que no lo hayan hecho, súbanlo, porque yo, más allá de que la corrección es una exigencia que me hace la maestría a mí. Bien, así que eso háganlo. Y de ahí comentarles algo. Yo, bueno, como no pude estar la clase pasada y la tuve que ver después de la grabada, veía usted cuando habla, lo escuchaba usted cuando hablaba de la continuidad del servicio público y decía, bueno, los colegas que son de otras provincias que cuenten cómo era el tema ese. Bueno, acá les cuento que en Catamarca, durante enero, sobre todo, se divide en áreas la provincia. Entonces, por ejemplo, no tengo agua desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. No, Y no, lo dijimos, dijimos que hay Ah, provincias. no, no, pero claro, por eso usted decía que si había alguien que podía comentar que en provincias, Ah, se lo puso así. bien. Bueno, yo les comento qué pasa en Catamarca, claro. Ah, perfecto, Usted de perfecto. acá, Como no pudiste estar en esa clase, nos estás haciendo el aporte hoy. No, lo que te claro. quería aclarar es que yo lo aclaré. Yo dije que la continuidad en una ciudad como Buenos Aires respecto del agua no es igual en otros lugares. La continuidad permite cortes programados en la medida en que a veces los recursos naturales son escasos y aunque yo fuera juez federal de San Fernando del Valle y digo, tiene que haber agua todo el día, bla, 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 no la puedo inventar, ¿no? Es decir, en su caso habrá que analizar distintas cuestiones, pero la continuidad en la medida en que el recurso es escaso, como en algunas zonas de Argentina o incluso en España también, permite cortes programados y eso no vulnera la continuidad en la medida en que haya una explicación. ¿Está? Y gracias Sí, por no el apoyo. solamente yo lo comento porque a veces hay gente que se sorprende y dice, ¿cómo pueden estar 12 horas sin agua? Bueno, y sí, pero y no es una vez a la semana, es todos los días de la semana durante un mes y medio. Sí, sí, tremendo, Es pero bueno, complicado, evidentemente tiene que ver complicado. con la escasez del recurso. Es decir, Sí, gracias, doctor. Y disculpen, chicos. no, ¿cómo? Disculpe, no, no. Primero, cuando ustedes no hablan como hoy, que hablaron menos, a mí me cuesta más mantener un hilo corrido hablando 2 horas de temas que son bastante técnicos y que en algún punto yo trato de que sean atractivos medianamente para el bolsillo del caballero y la cartera de la dama, ¿no? Es decir, la clase no deja de ser una actuación, no deja de ser una venta de un producto, ¿no? En donde, ok, voy a hablar más, por ejemplo. No, pero básicamente todos venimos de trabajar o de cuidar a los chicos o nada, de ir a visitar a nuestros viejos o lo que sea, y yo necesito mantenerlos con una mediana atención durante más de 2 horas. Por lo tanto, es difícil cuando termino hablando yo solo, porque en definitiva, por más de que yo trato de generar las condiciones lo más posible para que esto sea medianamente interesante, pero a veces no es tan fácil. Entonces, siempre son bienvenidos los comentarios, Patricia, y habrá visto que en todas las clases me encanta cuando participan, porque aparte, al ser una materia tan rica y tan de la vida diaria de todos nosotros, nos permite conocer cuestiones que no conoceríamos. Es decir, eh, yo lo digo siempre jodiendo, o mitad verdad, mitad mentira. Yo no podría dar acto administrativo. Me costaría mucho. ¿Por qué? Porque más allá de decir competencia, causa, objeto, finalidad, es una materia que prácticamente no se ha modificado en los últimos 30 años, 40 años. A mí me cuesta mucho. Yo trato de dar más materias vivas, como contratos y servicios públicos, en donde la exigencia es permanente. Es decir, hay un día que no lees el diario y quedaste afuera, y está buenísimo. Y por otro lado, hay que convivir con ese error que es saber que no sabes.
Es decir, en estas materias el docente sabe que no sabe. Sabe que sabe una cantidad y que no sabe otra cantidad que la aportan ustedes. Los colegas o incluso cuando doy en grado también. Así que, hecha toda esta perorata, es probable, pero les voy a avisar por campus, les mandé un mensaje de que llegaba un poco más tarde, no tan tarde porque se me complicó por esta cuestión informática, pero es probable que la clase que viene empiece a un horario, al horario que tendría que haber empezado a otro horario. Así que, Definiste a los Luciano Jiménez. ¿eh? Definiste a los Luciano Jiménez. Bueno, y no como el otro día que jugamos horrible, pero bueno, mañana iré a la cancha y que sea lo que Dios quiera. Así que nada, nos vemos chicos y chicas, nos vemos, voy a ir subiendo algo capaz que subo la idea de lo que hay que, del segundo trabajito que es media carilla, que me piden 2, que es una pavada, es una opinión personal y ya les empiezo a preparar el trabajo final. ¿Bien? Listo. Ningún trabajo mío es una cosa, una elaboración, no es la pretensión. La pretensión es que sea algo casi hecho. Bien, listo. Nos vemos en Buenas 2 noches. semanas. Gracias. Gracias. Buenas noches, nos vemos.